Nuevo Testamento. Llamamos Nuevo Testamento a la colección de los 27 libros inspirados 93, escritos después de la resurrección de Jesús. A través de ellos conocemos a Jesús y la vida de la Iglesia en sus inicios. Todo el Nuevo Testamento gira alrededor de esta buena noticia. Jesús de Nazaret, nacido de María, por obra del Espíritu Santo, es el Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios y hombre verdadero. Ha muerto y resucitado para dar a los hombres una vida nueva y para enseñar el camino que conduce a la verdad de nuestra vida y de nuestro destino, que es la gloria del Padre, junto a Cristo Jesús. ¿Cómo nació el Nuevo Testamento? Jesús no escribió nada ni de su vida ni de su doctrina. Tampoco mandó a nadie que escribiera su mensaje. Él solo dijo: vayan y anuncien la buena noticia a todas las gentes, para que todos los pueblos sean mis discípulos. Por tanto, el Nuevo Testamento fue, antes que nada, predicado, vivido y celebrado. Solamente en un segundo tiempo, cuando las primeras comunidades vivían y celebraban la fe en Cristo, y los testigos oculares de la vida y palabra de Jesús iban desapareciendo, se sintió la necesidad de poner por escrito esa fe y esa predicación de los apóstoles y discípulos. El Nuevo Testamento fue entonces el resultado de la fe y predicación de las primeras comunidades cristianas. Este hecho es muy importante porque nuestra fe no puede fundamentarse solo en la Biblia escrita, como lo hacen los protestantes. Es más bien la tradición, con el magisterio de la Iglesia, que nos garantiza la verdad de la Biblia y nos transmite todo el depósito de la fe. Compárese 2 Timoteo 13:14. Por tanto, el Nuevo Testamento tuvo dos etapas. Una etapa predicada de boca en boca. El núcleo de esta predicación era este: Cristo Jesús, Hijo de Dios, muerto y resucitado. A este núcleo se le llama querigma, palabra griega que significa anuncio, proclamación 95. Este querigma seguía este esquema. Se recuerda el acontecimiento de Jesús. Se interpreta este acontecimiento con las Escrituras, y se llama el compromiso de la fe. Este querigma se anunció primero a los judíos y después, por obra de Pablo, a los paganos. El Espíritu Santo fue el gran protagonista de esta etapa predicada del Evangelio, inspirando, asistiendo, cuidando la vida y la palabra de los primeros misioneros. Y una etapa escrita. Fue un camino largo y complejo. En los primeros años algunas comunidades cristianas empezaron a resumir lo esencial de la predicación apostólica en fórmulas breves y fáciles de retener, que serían los primeros intentos del credo. San Pablo cita una fórmula célebre: Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Se apareció a Pedro, luego a los 12, 1 Cor 15, 3, 5. Muy rápidamente, al celebrar la Eucaristía, nacerían también las aclamaciones y fórmulas de alabanza a Cristo. Compárese Fil 2, 6, 11. Col 1, 12, 20. 1 Tim 3, 16. Así pasaron unos 35 años después de la resurrección. Y como los apóstoles iban muriendo, surgió el anhelo de poner por escrito todo, para no perder su memoria. Lo primero que se escribió fue el relato de la pasión. Más tarde, los dichos de Jesús, las parábolas y los milagros. Y así nacieron los 4 evangelios. Primero Marcos, alrededor del año 70. Después Mateo y Lucas, alrededor del año 80. Por último, Juan, allá por el año 90.
San Pablo, desde el año 40 había empezado sus viajes misioneros, fundando comunidades en toda Asia Menor. Y para mantener los contactos con ellas, les escribe cartas, aconsejando, amonestando, enseñando, solucionando problemas. La primera que escribió fue el año 51 a los tesalonicenses. Más tarde, en el año 63, escribió a los corintios y a los gálatas. Por tanto, los primeros escritos del Nuevo Testamento no fueron los Evangelios, sino las cartas de San Pablo. Al inicio, los varios libros del Nuevo Testamento circulaban separadamente por las comunidades cristianas. Poco a poco se fueron juntando estos libros, cuando eran copiados a mano, hasta llegar a conformar todo el conjunto de los 27 libros canónicos. Cuando se empezaron a reunir los varios libros, hasta conformar el canon del Nuevo Testamento, el más antiguo y más importante catálogo de los escritos del Nuevo Testamento fue descubierto en el siglo XVIII por un estudioso, llamado Muratori. El canon de Muratori data de mediados del siglo II. Este catálogo contiene 22 libros, entre los cuales las 13 cartas de San Pablo. Todavía no es el Nuevo Testamento completo, pero es el primer intento que conocemos de empezar a reunir los varios libros. Luego tenemos el testimonio de San Justino, que en su primera apología del año 150 nos dice: el domingo, todos se reúnen, leen las memorias de los apóstoles, que se llaman los Evangelios. Esto nos asegura que ya a mediados del siglo II estaban reunidos los 4 evangelios. El catálogo ya completo de los 27 libros canónicos del Nuevo Testamento lo encontramos hacia el año 400. ¿Originales o copias? Los originales de los libros del Nuevo Testamento se perdieron muy pronto, debido a la escasa duración del material, papiro y cuero, en que se escribían, a mano, libros y cartas. Lo que ha llegado a nosotros son copias, muy antiguas por cierto, de pergamino u otro material, en número muy abundante, de varios libros o colecciones. Unos 3.500 manuscritos. Entre las colecciones o códigos más antiguos del Nuevo Testamento en griego podemos recordar el Código Vaticano, siglo IV, que contiene casi todo el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Código Alejandrino, siglo V, que contiene el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento e incluso cartas de San Clemente, no admitidas en el canon. El Código Sinaítico, mitad del siglo IV, que contiene todo el Nuevo Testamento e incluso la carta de San Bernabé y el pastor de Hermas, no admitidas en el canon. La versión en latín de la Biblia es la Vulgata, terminada por San Jerónimo en Belén, hacia el año 400. Ya en este momento, los libros del Nuevo Testamento ya estaban completos y posteriormente fue esta versión de la Vulgata la que fue aprobada como oficial en la Iglesia, en el Concilio de Trento, en el año 1570. Comencemos, pues, el Nuevo Testamento, con el alma abierta y con los oídos del corazón atentos. Es Dios quien nos habla, y quien nos ha escrito esta carta. Queremos ver a Jesús, como aquellos griegos que acudieron al apóstol Felipe. Queremos ver su rostro para después hacerlo resplandecer ante las generaciones del nuevo milenio, como nos dice el Papa Juan Pablo II en su carta apostólica Novo Millennio Ineunte, n. 16. En esta carta el Papa pone como prioridad en este tercer milenio la escucha de la palabra. Precisamente con esta atención a la palabra de Dios se está revitalizando principalmente la tarea de la evangelización y la catequesis.
Hace falta consolidar y profundizar esta orientación, incluso a través de la difusión de la Biblia en las familias. Es necesario, en particular, que la escucha de la palabra se convierta en un encuentro vital, en la antigua y siempre válida tradición de la lectio divina, que permite encontrar en el texto bíblico la palabra viva que interpela, orienta y modela la existencia. N. 39.